placer estar el día de hoy acá en este panel donde vamos a hablar de entornos virtuales y la prevención y los riesgos que se tienen en este escenario. Lo primero y para mencionar es que muchos a veces mencionamos del mundo real y después hablamos del mundo virtual y al final del día es un único mundo. Lo que pasa es que tiene canales diferentes por los cuales uno se comunica y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque a veces cambiamos los mecanismos de comportamiento pensando que el mundo es diferente y que las implicaciones o que los sucesos que se pueden derivar son diferentes. Lo segundo, y es simplemente a título de introducción, ya ahorita presento a los panelistas y vamos a tenerles unas preguntas muy interesantes, es no olvidemos el crecimiento que ha venido teniendo Internet, los dispositivos móviles, no solo en Colombia sino en el mundo. Recordemos solamente en el año 2007 cómo no existían los teléfonos inteligentes y hoy 13 años después prácticamente no podemos hacer un pedido, no podemos hacer una transacción financiera, no podemos tener comunicación de correo si no es a través de un dispositivo móvil, como nosotros hoy pasamos, y esto es una estadística muy importante, según los últimos datos, 3.5 horas al día pasan los jóvenes conectados a Internet, pero realmente cuando uno mira datos descontando inclusive esos periodos de estudio, hay niños que llegan a estar más de 8 horas conectados y conectados de diferentes maneras, no solo conectados a WhatsApp o no solo conectados a Facebook, a Instagram, también hablamos de conectados a juegos y con Alan teníamos una conversación muy interesante hace algunos minutos y es muchas veces creemos que estar conectados a un juego es no estar interactuando con alguien que desconocemos y con los que a veces compartimos información porque estamos en un juego. El juego también es un mundo que hace parte de esta realidad virtual en la que nosotros nos movemos. También para mencionar, y esto pues el coronel les dará más datos en un rato, y es cómo las estadísticas de grooming, de sexting, de bullying, ciberbullying, todo el tema de compartir imágenes, el mismo acoso, pues ha venido creciendo. Se han venido tomando acciones por parte del gobierno nacional, por parte de los operadores de telecomunicaciones, pero esto es un tema que permanentemente crece y evidentemente pues genera unas alertas muy grandes y muy importantes. Dicho esto solo como contexto y mencionando que el mundo virtual es parte del mundo real, no es un mundo diferente, que hay implicaciones, que hay inconvenientes, voy a presentar a los panelistas y en un momento pues vamos a hacer algunas preguntas alrededor de toda esa temática. Lo primero, pues presentar a Alan Santaella. Alan es un estudiante de 10º grado del Colegio Colombia Viva, que nos acompaña el día de hoy y que es parte de este panel y que estará liderando la primera sección de las preguntas. Lo segundo, al coronel John Harvey Alzate, que es el director de Protección y Servicios Especiales, que tiene una hoja de vida impecable, pero además quien es un conocedor de todo lo que sucede y de todos los mecanismos de protección y prevención en este mundo virtual. A Viviana Quintero, psicóloga experta en protección a la niñez en línea. Creo que va a ser muy interesante que hablemos de estos temas. Y Ana María Jiménez, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Tigo. Entonces, pues creo que tenemos un panel de lujo. Yo me presento, mi nombre es Víctor Muñoz, yo hoy soy el director general de la Presidencia de la República, pero realmente prácticamente los últimos 20 años de mi vida me dedicaba al mundo digital y, y al mundo de emprendimiento. Entonces, esto es un tema que me apasiona y un tema en el que, si bien estamos llenos de oportunidades, también hay algunos riesgos que es muy importante que todos conozcamos. Dicho esto, Alan, me gustaría darle el paso y que usted inicie con las preguntas que tiene para todos los participantes en el panel y pues así podamos ir desarrollándolo. Pues primero que nada, buenas tardes, y hoy pues como ya bien lo escuchamos, el internet tiene mucho riesgo y como ya él los mencionó, como el grooming, el ciberbullying, el sexting, el phishing, acá viene la pregunta: ¿qué medidas de seguridad ustedes tienen o qué
¿Qué medida de precaución utilizarían para tener una red segura y que no se vean estos casos afectados en los niños, niñas y adolescentes en este medio digital? Esta es una pregunta que quería para todos, coronel, entonces si quiere por favor inicie usted y vamos en este orden. Gracias, doctor Víctor. Un saludo especial a Alan, a todos los niños, niñas, jóvenes quienes acompañan en este panel. Nos decían los abuelos a nosotros que todo en exceso era dañino, o sea, la primera situación de la cual nosotros debemos ser conscientes es hacer un uso moderado. También nos hablaban de un ejemplo que a veces pensamos que el juego, el videojuego, no nos genera una interacción en la cual compartimos en muchas ocasiones datos de carácter personal, tanto nuestros como de nuestras familias, que nos hacen vulnerables. Entonces, una de las situaciones para generar unos entornos seguros es tomar precauciones en la información que compartimos. Muchas veces una imagen, muchas veces una dirección, muchas veces la información del lugar al cual nos vamos a desplazar, la anticipamos en ese tipo de interacciones y genera riesgo a nuestra vulnerabilidad, a nuestra seguridad. Entonces es muy importante que empecemos a tener conciencia de eso, porque cada vez esta masificación pues genera unas vulnerabilidades. No obstante, existen diferentes herramientas que también los adultos responsables del cuidado de los niños, de las niñas, de los adolescentes, debemos ser conscientes que existen. Y en eso pues quienes me acompañan en este importante panel pues tienen más experiencia, pero los controles parentales en las diferentes plataformas son muy importantes para generar alertas que nos ayuden a proteger ese entorno, a fortalecer esos entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay una situación fundamental, es la confianza y la comunicación, que debemos fortalecer permanentemente en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos escolares, en nuestros entornos de amigos, para que cuando se identifiquen este tipo de riesgos, por favor, se pongan en conocimiento. Más adelante daremos a conocer las diferentes plataformas, direcciones de internet, líneas disponibles las 24 horas, porque definitivamente el compromiso, como permanentemente el señor presidente de la República nos insiste, nuestro compromiso indeclinable es con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que estos riesgos asociados a la sextorsión, al ciberbullying, al grooming, son posibles de gestionar, son posibles de poner en conocimiento. Las autoridades colombianas, en asocio con las autoridades internacionales, porque este es un compromiso mundial, tenemos las herramientas para identificar, para ubicar y poner a disposición de las autoridades a quienes, haciendo uso ilegítimo de las herramientas digitales, afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, coronel. Le doy el paso a la doctora Viviana sobre el mismo punto. Bueno, digamos que, quiero aprovechar primero que hoy estamos en la conmemoración de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, pero también que tenemos muchas mamás, papás, cuidadores, bebés y niños, niñas y adolescentes en el público, porque yo quisiera hablar como desde dos enfoques. Uno dirigido hacia los tomadores de política, de decisiones en materia de política pública, porque si bien es cierto que con la cuarentena vinieron grandes desafíos, también se abrieron grandes oportunidades en materia de aprendizaje, de protección para los niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo de ajuste en las medidas de acompañamiento y en las estrategias educativas para niños, niñas y adolescentes. Y para lograr potenciar esas oportunidades que se abrieron, esos nuevos espacios que se generaron, es importante que a futuro, desde la política pública,
Empecemos a pensar en algunos temas. El primero, la seguridad por defecto, que tiene que ver con que en los desarrollos tecnológicos, la industria tecnológica esté pensando en los niños, niñas y adolescentes y esté generando herramientas técnicas para que las familias los puedan proteger. El segundo tiene que ser o está relacionado con la captura masiva de datos de los niños, niñas y adolescentes. Una cosa que pasa con la cuarentena, con la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes a las plataformas digitales, es que ellos empiezan a dejar registrada su información personal, pero también empiezan a dejar registro de sus actividades en línea, lo que a futuro ya han alertado organizaciones como UNICEF que los puede hacer mucho más fácilmente manipulables. Entonces aquí hay un tema que nosotros deberíamos prestarle atención. También debería haber un enfoque relacionado con una prevención multifactorial asociada a la autoproducción de contenidos de tipo sexual. Y esto tiene que ver con que durante la cuarentena se incrementó de una manera drástica, un incremento que han reportado varias líneas de denuncia alrededor del mundo de los contenidos sexuales producidos por niños, niñas y adolescentes. En muchos casos coaccionados, manipulados por parte de un adulto. Entonces es necesario empezar a implementar estrategias preventivas que por un lado permitan que los niños puedan emitir señales de alerta temprana cuando este tipo de situaciones se presentan, actuar para poder prevenir o hacer una primera contingencia respecto a este tipo de situaciones, pero sobre todo que las familias puedan saber cómo acompañar este tipo de situaciones cuando ocurren. Entonces eso sería por el lado de política pública. Por el lado de las familias, hay algunas estrategias que son muy sencillas y que pueden ayudarnos a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Ya el coronel nos decía unas súper valiosas, tener tecnología segura para los niños a través de controles parentales, conexiones seguras, pero también, por ejemplo, está el tema de evitar al máximo los celulares y pantallas en las habitaciones de los niños, sobre todo en las noches. Ahí los protegemos en materia de seguridad porque evitamos contactos no supervisados, pero además estamos protegiendo sus ritmos de sueño y eso incide de una manera sumamente importante en sus procesos de aprendizaje y en su desarrollo cerebral. Y otro tema que creo que es súper importante es algo que Jane Nelson, que es una de las creadoras del modelo de disciplina positiva, decía, y es que la conexión siempre debe ir antes que la corrección. Y esto es la conexión, no la conexión digital, sino la conexión emocional. Este tema de que los niños y niñas puedan confiar en nosotros, en que si en algún momento algo malo sucede en internet, pueden recurrir a nosotros y nosotros no los vamos a juzgar, no los vamos a regañar, no les vamos a cortar la conexión para siempre, sino que vamos a estar ahí para acompañarlos y ayudarlos a estar seguros y protegidos en los espacios digitales. Muchísimas gracias. Ahora, Ana María Jiménez. Bueno, yo les cuento que nosotros desde Tigo tenemos un gran interés en este tema. Nosotros tenemos un programa de responsabilidad social que aborda el tema de uso creativo de Internet, uso creativo y responsable. Entonces, cuando hablamos de estrategias de prevención, yo diría que una muy importante es algo que está sucediendo acá explícitamente, pero que vale la pena mencionarlo, y es la alianza, que además nosotros celebramos profundamente que hoy sea su segundo año, porque definitivamente este reto solo lo vamos a poder abordar si todos ponemos desde donde sabemos o desde donde podemos. Entonces aquí vemos que es un panel nutrido y todo el mundo tiene posiciones distintas, pero convergen en pro de la prevención. Nosotros, ¿qué planteamiento tenemos desde nuestro programa? Uno, algo que llamamos mediación proactiva, que desarrolla un poco las ideas ya planteadas acá, y es la generación de confianza y cercanía con los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Yo creo que aquí es muy importante algo que mencionó el doctor Muñoz hace un minuto, y es eso de la vida real y la vida virtual. No. La vida de todos es la vida. Tengo oportunidades físicas y oportunidades virtuales, y ambas son reales. Entonces, cuando hablamos de mediación proactiva, ¿qué decimos? Ese es el acompañamiento, el conocimiento de los adultos, la participación de los adultos en la vida virtual de nuestros hijos o de los que acompañamos o de nuestros alumnos. ¿Qué pasa normalmente?
que en el tema de pautas de crianza, los padres, los adultos, me pasa a mí y estoy segura que les pasa a muchos de ustedes, uno siente que pierde de alguna manera fortaleza o autoridad cuando se trata de un medio virtual, porque no lo domina igual que lo dominan nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero la verdad es que la pauta de crianza es la misma en el mundo físico que en el mundo virtual. Entonces, una invitación es: ejerzamos nuestras pautas de crianza también en el mundo virtual. ¿Cómo lo podemos hacer? Acercándonos a los niños, niñas y adolescentes de una manera proactiva, entendiendo el medio, comprendiendo actividades, haciendo uso de la tecnología. Entonces, mediación proactiva es una propuesta que tenemos. La otra es innovación social. Nosotros creemos que la creación colectiva tiene mucho valor en los entornos digitales. Movernos alrededor de este tema, generar nuevas oportunidades, generar oportunidades en Internet. Y aquí viene algo que es importante mencionar y es: Internet está lleno de riesgos, ese es un tema que todos conocemos, pero Internet vino para quedarse y está lleno de oportunidades y maravillas. Y eso lo demostró un año de confinamiento y todos los meses que llevamos de pandemia. Nuestro tráfico creció el 40% en las redes y eso tiene que ver mucho con el hecho de que durante ese tiempo estudiamos, trabajamos y tuvimos oportunidades de entretenimiento. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades más que abordarlo desde el riesgo. Indudablemente tenemos una función todos y es la de minimizar el riesgo. Y por último, el tema del cierre de la brecha. Los adultos tenemos por naturaleza una brecha digital que llenar para podernos acercar a la vida virtual de nuestros hijos, de los que cuidamos, de nuestros alumnos. Hay que ponerse en la tarea de cerrar esa brecha y de entender cómo funciona el mundo virtual, el mundo digital. Yo los invito a aprender un idioma, a entender qué hacen sus hijos en línea o sus alumnos para efectos de acercarnos más a ese mundo virtual, entenderlo mejor y poder ser unos mejores interlocutores. Esos son como los temas que vemos alrededor de esto. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que aquí hay temas que uno tiene que tener, digamos que siempre en temas de reflexión, y es: si uno mira los números de digitalización de la vida en términos de lo que sucedió en pandemia, y ya lo mencionaba Ana de Tigo, creció el tráfico de Internet un 40%. ¿Y por qué creció? Creció porque hay más cursos en línea, porque hay teletrabajo, ya muchos hoy hacen su trabajo de manera remota y no van de forma presencial. Hay muchos que el tema del crecimiento de telemedicina, si lo miramos en términos positivos, de que una persona hoy no se tiene que desplazar de un municipio hasta una ciudad principal para poder realizar un procedimiento que se puede hacer de manera remota. También es el tema de aprender no solo idiomas, sino aprender diferentes contenidos que en el pasado le habría implicado a uno también desplazarse a otra ciudad para poder tener acceso a ese conocimiento. Y vemos cómo podemos certificarnos en programas técnicos o en programas universitarios en el exterior. Podemos aprender inglés, podemos aprender cualquier otro idioma sin salir de la casa, porque efectivamente la virtualidad nos da esos beneficios. Entonces, esto hay que verlo desde la perspectiva de los beneficios que genera, con claramente riesgos, porque siempre hay riesgos, y frente a esos riesgos hay dos maneras de abordarlos. Uno puede abordar los riesgos desde el esquema de prevención, y el esquema de prevención es formación activa en términos de conocimiento y saber cómo me comporto, o desde el tema de la restricción, que siempre es: no, pero es que usted puede tener un control parental, usted puede tener un firewall que impida la navegación en ciertas direcciones IP, usted puede bloquear ciertas páginas IP, usted puede, digamos que son todas esas maneras de restricción, pero eso es un paso posterior. Realmente uno debería iniciar por el modelo preventivo. Voy a cambiar un poco el orden del panel para hacer algunas preguntas, y voy a arrancar por Viviana, y es: ¿cómo promover el uso responsable y creativo del Internet entre niños, niñas y adolescentes y sus familias en el entorno del hogar? Bueno, en relación con eso que acabas de decir, parte de lo que nosotros tradicionalmente hemos hecho es decirle todo el tiempo a los niños: no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pero gran parte de la protección viene también de decirles a los niños, niñas y adolescentes que sí se puede hacer en los espacios digitales, cómo pueden estar protegidos frente a los potenciales riesgos, y sobre todo cómo pueden identificar esos riesgos potenciales. ¿Qué es lo que sucede? Que para lograr eso, una familia, un padre, una madre o un cuidador van a necesitar necesariamente
poder tener conocimiento respecto a esto para poder hacer esa transferencia de conocimiento. Entonces, cuando nosotros, y creo que gran parte de esto que nos dice Ana Marina se relaciona con necesitamos conocer, simplemente por ser papás, mamás y cuidadores en esta generación, vamos a necesitar conocer cuáles son estos riesgos, cuáles son las implicaciones y desarrollar algunas habilidades básicas en los niños. Por ejemplo, ¿qué habilidades básicas pueden funcionar para los niños? Aprender a reconocer cuándo un contenido puede ser nocivo. Esto implica que vamos a tener que enseñarles a los niños cosas como, por ejemplo, qué es la pornografía. Y hay muchos papás que cuando uno dice esto, abren los ojos y dicen, pero yo cómo le voy a decir a mi hijo qué es pornografía, eso cómo se hace. Es muy sencillo. La pornografía son contenidos donde aparecen personas desnudas o con sus partes privadas descubiertas en internet. Si esos contenidos en algún momento salen o le aparecen a nuestros hijos lo que deberían hacer es venir a nosotros para poder conversar con ellos y clarificar lo que hubiera salido ahí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, les ayudamos a los niños con estas definiciones básicas, les enseñamos, por ejemplo, que nosotros somos sus adultos de confianza, que pueden recurrir a nosotros si algo malo les ocurre en internet, si algo los hace sentir tristes, asustados o confundidos. Si además de eso, nosotros también les enseñamos, por ejemplo, el riesgo que hay con los desconocidos en línea. Todos vamos a interactuar conforme vamos creciendo, cada vez más vamos a interactuar con los desconocidos en línea. Sin embargo, es importante que los niños y niñas sepan que no todos los desconocidos en línea son personas buenas, que a veces podrían tener malas intenciones. Y además enseñarles estrategias para saber cómo lidiar con estos desconocidos, como por ejemplo, está bien dejar en visto a un desconocido en línea. Si no lo conoces, si no le quieres hablar, no pasa nada. Está bien, por ejemplo, no responder a todas las preguntas que un desconocido en línea te hace. No está bien, por ejemplo, tomarnos fotografías cuando estamos sin ropa o fotografías de nuestras partes privadas descubiertas. Entonces, si ustedes miran, todos estos son recomendaciones muy generales que nosotros podemos implementar en el hogar para acompañarlos. ¿Qué es lo que sucede? Para poder hacer ese acompañamiento necesitamos tener una conexión emocional fuerte con los niños y niñas, que ellos puedan confiar en nosotros y que nosotros tengamos la confianza de conversar con ellos respecto a los temas más difíciles. Adicionalmente, es importante que nosotros también les enseñemos a los niños qué cosas sí se pueden hacer en internet. Por ejemplo, todo el aprendizaje de pensamiento computacional, de lenguaje de programación, de contenidos en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Parte de lo que se ha encontrado dentro de la evidencia científica es que cuando los niños acceden a este tipo de conocimiento respecto a cómo lograr el uso positivo de Internet y productivo de Internet, los riesgos o la incidencia del riesgo se puede reducir hasta en un 50%. Entonces, esto es algo que vale la pena implementar, vale la pena hacer, sobre todo pensando en que el mundo no va a volver, digamos, nosotros no vamos a volver a tener los niveles de conectividad de antes de la cuarentena. De hecho, esos niveles de conexión y el nivel de digitalización, por decirlo de alguna manera, va a incrementar. Entonces, parte de lo que nosotros podemos hacer es prepararnos para ese incremento, preparar a los niños. Obviamente, dentro de esto también va a tener que haber una parte donde nosotros generemos espacios seguros para los niños. Por ejemplo, los niños en sus primeros años deberían poder navegar con tecnología segura, pero si vamos incorporando también medidas que los empoderen, eso es lo que al final nos va a permitir lograr esta prevención. Muchísimas gracias. Ana María, ¿cómo se previenen los riesgos digitales frente a los diversos tipos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes? Y en este muy importante desde la perspectiva de un operador tan importante como es Tigo. Bueno, nosotros hace unos años nos pusimos a la tarea de entender los riesgos que tenía el producto que nosotros vendíamos y entramos en el mundo de Internet, los usos, los riesgos, las oportunidades. E hicimos un estudio súper profundo con respecto a cómo los niños, niñas y adolescentes usan la tecnología o usan el Internet hoy en día. Entonces, cifras como para ponernos en contexto y entender que encontramos en una parte de nuestro estudio que era la encuesta a los niños. Encontramos, por ejemplo, que el 35% de los niños encuestados vieron contenido sexual en Internet, que el 30% se conocen con gente de manera virtual, lo que indica que, y eso es natural porque como lo hablamos, esa es nuestra vida real. Hoy en día te conoces con alguien físicamente de manera presencial y tienes muchas oportunidades de encontrarte con alguien de manera virtual.
el 17% de niños, niñas y adolescentes luego se encuentra con esa persona con la que se conoció virtualmente, se encuentra físicamente sin contarle a un adulto, ni a sus padres, ni al cuidador, ni a un profesor. Entonces, vemos que los riesgos en los entornos digitales indudablemente están ahí. Nosotros como padres podemos hacer muchas cosas, o como cuidadores. En el entorno adulto de los niños, niñas y adolescentes tenemos una responsabilidad importante. Y aquí les quiero compartir una cifra que a nosotros nos sorprende de nuestro estudio. El 63% de los niños, niñas y adolescentes navegaban en Internet porque no tenían nada más que hacer. Eso quiere decir que los adultos necesitamos generar alternativas, opciones y cosas para que ellos puedan hacer, que no sea solamente que cuando están aburridos acudieron a Internet. Hay muchas otras cosas que nosotros les podemos poner de presente. Entonces, aquí vemos el mundo de los riesgos. Cuando vemos las correlaciones de nuestro estudio, y aquí un poco yendo a lo que acaba de mencionar Viviana, en la medida en que conversamos más sobre experiencias en Internet, baja mucho el fenómeno de compartir imágenes sexuales. O en la medida en que se involucra la tecnología y herramientas tecnológicas en las clases, también los niños, niñas y adolescentes dejan de compartir imágenes sexuales. También sucede que en la medida en que hablamos más con nuestros hijos sobre el tema de Internet, ellos hacen un uso más productivo. ¿Qué pasa? Esto, para tener una conclusión general y que debería ser la máxima de todos los adultos que nos movemos en este medio, es: si yo promuevo las oportunidades en Internet, logro minimizar o reducir los riesgos. Entonces, ¿cuáles son oportunidades en Internet? Por ejemplo, aprender cosas. En el entorno de aprender cosas, el 71% de los niños encuestados dijo que lo usaba para aprender un instrumento, un idioma, una habilidad, pintar. Entonces, esas son cosas que podemos promover en nuestros hijos para efectos de que hagan uso más positivo y aprovechen las oportunidades. También vemos que el 61% de los niños, niñas y adolescentes buscan resolver problemas de la vida cotidiana, como hago un experimento, una clase de matemáticas en YouTube. Y en la medida en que esto se da, indudablemente se reducen los riesgos. Esto se presenta, creo que lo mencioné, en un 61% en esa encuesta. Nosotros, ¿qué consideramos que debe pasar en los entornos digitales? Que los adultos generemos confianza. Yo creo que eso ha sido un común denominador en la participación de todos nosotros. Está comprobado que en la medida en que estás más cerca del mundo digital, de los menores a tu alrededor, los riesgos se minimizan. Hay que promover usos sanos, hay que promover las oportunidades. Hay que aprovechar que tenemos evidencia científica que dice que en la medida en que los adultos cuidadores estamos más presentes, y estar presente no es estar sentado cuando tu hijo usa Internet, estar presente es entender cómo funciona Internet, usarlo igualmente para que ellos vean que uno participa, acercarse a ellos en el uso de Internet y entender qué les gusta. Nosotros tenemos un programa de voluntariado en Tigo que son nuestros propios empleados los que hacen intervención social. Entonces hacemos intervención social en instituciones educativas y tenemos programas por edades. Y también tenemos una charla que damos a padres y una que damos a adultos mayores sobre cierre de brecha. Algunas anécdotas que nos han pasado que ilustran un poco lo que menciono. En una de esas charlas a padres, una mamá levanta la mano y dice: ay, yo estaba tan preocupada de que mi hija estaba en Internet todo el tiempo. Entonces decidí sentarme con ella y entender qué era lo que le gustaba tanto de Internet. Y descubrió que le gustaba mucho pintar. Y ambas identificaron que para ella era una oportunidad hacer animación en Internet. Y ella le promovió este hobby, le bajó una aplicación y le ayuda a que su uso sea en lo que ella es fuerte. Y ella dice que inclusive dejó de preocuparse por el tema porque su hija hoy en día pasa mucho tiempo en Internet, indudablemente así es, esa es parte de nuestra nueva vida, pero en un uso sano. Entonces, creo que estas cosas nos enseñan a que en la medida en que nos acerquemos a los niños, niñas y adolescentes en este mundo, podemos aprender muchísimo, porque Internet es una maravilla,
y ayudar a minimizar los riesgos. ¿Qué identificó nuestro estudio también? Que los menores no aprenden a través de una cátedra magistral, no aprenden a través de que nosotros les contemos cosas, sino a través de un proceso vivencial. Entonces es muy importante que todos los procesos alrededor de Internet se den en el entorno familiar, usando Internet para que eso sea enriquecedor para todos los miembros de la familia. Entonces, como lo vemos, esta es una tarea de todos, necesitamos promoverla en alianza, como lo mencioné inicialmente. Nosotros por nuestra parte tenemos alianzas muy fuertes, tenemos una alianza con la Consejería de la Juventud y Adolescencia que ha sido espectacular. La verdad, hemos hecho parte de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las niñas, niños y adolescentes y agradecemos haber sido invitados ahí. Y creo que poniendo todos un poco podemos llegar a un mundo, a un Internet más provechoso y más significativo para nuestros menores. Muchísimas gracias. Coronel, ¿cuáles son los principales riesgos y potencialidades del uso de Internet en la vida de niñas, niños y adolescentes? Y creo que es muy importante también que les cuente cómo se puede acceder a temas del CAI virtual, cómo hoy existen procedimientos de denuncia, cómo los padres se pueden también formar y se pueden asesorar en estas situaciones, porque digamos que es fundamental tener todo esto. Pues ya entendimos el tema de prevención, pero también sabemos que existen riesgos, pero también tenemos que saber qué pasa después de que estamos en una situación de grooming o de sexting o de ciberbullying en todos estos escenarios. Gracias, doctor. Bueno, precisamente como lo hemos venido hablando, para la Policía Nacional, en coordinación con las demás entidades del Estado, el sector privado y también, muy importante, alianzas internacionales, nuestro campo de actuación es fundamental en 3 escenarios. El primero, el de la prevención, ya lo hemos hablado, pero en este caso particular, la Policía Nacional en lo corrido del año, en coordinación con los colegios, con las comunidades, ha desarrollado más de 5.500 acciones que van precisamente a poner en conocimiento en este mundo de oportunidades que es el Internet, algunos riesgos de los cuales debemos ser conscientes. En ese orden de ideas hemos encontrado en su orden que estos riesgos se materializan principalmente en el acceso a contenidos inapropiados por la edad, accesos que ya también nos decía la doctora Ana María que se identifican que por la edad no debemos acceder a esos contenidos de pornografía que ya también se definió, y la importancia de que los padres le comuniquen a sus hijos cuáles son estos contenidos que ni se deben consultar ni por supuesto se deben subir a la red. El acceso a páginas que incitan a cometer actos delictivos o incluso a que nuestros niños, nuestros adolescentes atenten contra su propia integridad. Al momento en que ustedes identifiquen cualquier situación que se sale digamos, del contexto normal, pues hemos hablado también de la importancia de la comunicación y la confianza en nuestros entornos familiares. Un tercer riesgo es ser objeto de amenaza y acoso a través de la red, precisamente producto de la información que nosotros compartimos. Entonces esa información es utilizada por quienes nos quieren afectar para empezar a generar una serie de exigencias clasificadas a través de la sextorsión, del ciberbullying, del ciberacoso. Entonces, esta es una tercera situación que se nos presenta. Por supuesto, la pérdida de la intimidad por entregar información de carácter personal y que, por supuesto, personas inescrupulosas que buscan esa afectación, pues la utilizan para muchas veces amenazándonos con publicarla a la familia, con publicarla a nuestros grupos de amigos, pues empezar a generar una coerción y una presión sobre nosotros para que accedamos a sus intenciones criminales. Por favor, es muy importante eso inmediatamente comunicarlo. Y finalmente hemos encontrado también, sobre todo en los adolescentes, falsas expectativas de trabajo. Entonces muchas veces también se aprovechó
digamos, esta situación que generó la pandemia de dificultades económicas en muchos de nuestros hogares, donde estas redes de delincuencia que se mueven en la red pues ofrecían falsas oportunidades de trabajo para que los jóvenes colaboraran con esa situación compleja que estábamos atravesando. Esto nos llevó a que se nos, digamos, aumentaran estos casos de webcam, donde invitan a nuestros adolescentes para que a través de imágenes de contenido sexual explícito, pues adquirieran o tuvieran acceso a una remuneración. Por supuesto que es una situación totalmente ilegal, es delito, pero desde el punto de vista de prevención, nuestras acciones han ido muy encaminadas en coordinación con las comunidades, con los colegios, con las autoridades y sobre todo con ustedes niños y adolescentes lo podamos hacer. Hay un tema muy importante y es el control. Ya hablamos de los controles, algunos desde el punto de vista técnico, diferentes posibilidades que se nos ofrecen, pero así como la policía debe desarrollar una acción preventiva en las calles, una acción preventiva en los colegios, una acción preventiva en los parques, nosotros también desarrollamos una acción preventiva y de control en el ciberespacio. Entonces, a través de nuestro CAR virtual, a través del Centro Cibernético Policial, estamos utilizando siempre una serie de herramientas 24/7 que nos permitan identificar riesgos que se están moviendo en la red y que en determinado momento podrían materializar una afectación de ustedes. Entonces, esa es una responsabilidad permanente también de la policía, en ese patrullaje permanente, valga la redundancia, en el Internet, tratando de identificar y anticipar esos riesgos. Y por supuesto, que es lo que queremos que nunca pase, cuando estos riesgos se materializan, tenemos una obligación de investigar estos delitos, por supuesto de la mano de nuestra Fiscalía General de la Nación, en donde es supremamente importante que padres, que niños, que adolescentes pongan en conocimiento estas situaciones. Solo durante el 2021, de la mano con el Ministerio de Tecnologías de la Información, hemos logrado bloquear 11.400 URLs que han estado compartiendo información de contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque gracias a ese ciberpatrullaje, gracias a esa información que ustedes nos suministran, gracias a esas campañas de prevención que nos permiten tener acceso a la información, de inmediato proceder al bloqueo para dar inicio a una noticia criminal, a una investigación y pues llegar finalmente a los responsables. En esto es supremamente importante la cooperación internacional, porque muchas de estas direcciones IP, URLs pues están fuera del país, pero eso a través de los convenios del gobierno nacional, a través de los convenios de cooperación judicial y policial, pues nos permite llegar hasta estas instancias. Entonces no olviden que el CAI virtual, que es www.policiacaivirtual.com.co, está disponible las 24 horas, al cual ustedes pueden acceder desde su dispositivo celular, desde su computador, y tanto para interponer una denuncia como también para buscar asesoría en línea de cualquier situación que se les pueda estar presentando en ese momento. Si ustedes quieren también interponer la denuncia, ingresan al aplicativo a denunciar, que lo pueden encontrar a través de la página de la Fiscalía o de la página de la Policía Nacional, y de inmediato van a encontrar un ítem que los lleva a delitos de pornografía que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, y recibimos de inmediato esa información. No obstante, también la línea 123 está siempre disponible para atender cualquier situación relacionada con este tipo de incidentes y garantizarles que 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hay un hombre o una mujer policía
para brindarle la asesoría, para brindar la atención, para recibir sus inquietudes, porque además en estas páginas hay muchísima información referente a la prevención desde el punto de vista de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también de la prevención desde los padres, cuidadores, adultos que tienen la responsabilidad de proteger y de asegurar esos entornos para que nuestros niños y niñas pues se desarrollen en unos entornos tranquilos, seguros, de oportunidades como las ofrece el Internet, pero siempre conscientes que en esos tres escenarios de prevención, control e investigación, la Policía Nacional, de la mano de la Fiscalía General de la Nación y las demás instituciones del Estado y la cooperación internacional, está siempre presta a nuestro principal objetivo, que es proteger el futuro de los colombianos, el futuro de nuestra nación, que son ustedes, niños, niñas y jóvenes, que hoy nos acompañan y que a lo largo del país están, por supuesto, siempre propendiendo por cumplir sus sueños para que hagamos de Colombia cada día una tierra mucho más próspera y de muchas más oportunidades para todos nosotros. Dado que el tiempo se nos agota, yo le voy a pedir a cada uno que haga una reflexión de no más de 15 segundos. Y voy a comenzar por Alan. Y es, en el caso de Alan, sí quiero que de todo lo que he escuchado en el panel, nos haga una reflexión frente al tema de qué hemos aprendido, qué deberíamos hacer y cómo mantenernos en un entorno seguro, en un mundo y en un entorno digital. Pues más que reflexión sería como un aprendizaje que nos dejan ustedes como expertos, y es que en este tema del entorno virtual existen tres palabras clave que son la orientación, la confianza y la supervisión, ya que si tenemos claro esas tres palabras clave, el tema de un entorno virtual seguro se hace más complejo, ya sabiendo que si orientamos a nuestros hijos, o pues en el caso mío, si me orientan a mí, un adulto, o me supervisa o me da esa confianza de yo contarle a él, decirle que estoy utilizando tal página o que estoy hablando con tal persona, y ya sé, él me ha dado una asesoría de un ambiente seguro. Pues digo que son tres palabras claves también porque pues son muy importantes en este tema de la virtualidad, y pues como ya bien lo dije, hace muy complejo el tema. Muchísimas gracias. Les pediría que arranquemos de izquierda a derecha, arrancamos con Ana María. Una reflexión en 15 segundos de un mensaje concreto que quiera dejar. Bueno, yo diría aquí que la mediación proactiva, o sea, el papel que tenemos los adultos en la vida virtual de los menores es muy importante, y esto se desarrolla de dos formas. Acérquense a los menores que están en su entorno y pídanles que les enseñen o los acerquen a la tecnología. Y ustedes, muchachos, niñas, niños, adolescentes, asegúrense y acérquense a los adultos y enséñenles cómo funciona el mundo virtual desde los ojos de ustedes. Eso va a generar confianza y es una herramienta de prevención espectacular. Viviana. Bueno, yo resumiría con que Internet es una red, y para prevenir los riesgos que se pueden presentar potencialmente en Internet se requiere una acción articulada, se requieren alianzas, se requiere trabajo en red. Y ese trabajo en red implica esfuerzos como por ejemplo el que hace la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, pero también implica que desde los diferentes roles que nosotros jugamos en la sociedad podamos contribuir a mitigar estos riesgos, a generar conocimiento, a desarrollar capacidades, no solo en los niños y niñas, sino también en los diferentes actores que tienen relación con la prevención de este delito. Gracias, Viviana. Coronel. Yo lo resumiría en algo que podríamos denominar las 3C: la confianza, la comunicación y el correcto uso de las tecnologías de la información. Bueno, y mi reflexión de 15 segundos también. Lo primero es, Internet es un mundo de oportunidades y eso no podemos olvidarlo. Lo segundo, Internet llegó para quedarse. Entonces, la forma de afrontar estos retos no es simplemente diciendo no me conecto o no existe. Sabemos que existe y los retos van a crecer cada vez y cada vez más. Tercero, aquí se han dado una serie de herramientas
desde lo pedagógico, desde la confianza, desde el aprendizaje para abordar ese tema. Por último, también existen herramientas tecnológicas que nos ayudan en este esquema preventivo, en este esquema de control, donde estamos en un entorno, podemos crear entornos seguros. Y por último, no olvidemos, si llegara a darse el caso, que tenemos la posibilidad de asistir al CAI virtual y también apoyarnos en cómo resolver estas situaciones. Le agradezco a todos los panelistas y muchísimas gracias a todos por el día de hoy.